Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y agradezco a la barra de peritos del Estado de Puebla por su invitación. Comenzamos. Contabilidad forense, disciplina que aplica los conocimientos contables y habilidades de investigaciones financieras para obtener evidencia que pueda ser utilizada en un tribunal. Su función principal es traducir transacciones financieras complejas en hallazgos claros para el sistema judicial. El proceso jurídico. En el marco de un proceso legal, la contabilidad forense actúa mediante la pericia contable, donde un experto perito interviene para identificar irregularidades, detectar fraudes, malversaciones, lavado de activos, disputas sobre seguros y daños económicos, coadyuvar con la autoridad, presentar denuncias ante fiscalías y apoyar en las etapas de investigación y juicio. Dictamen pericial. El perito emite una opinión técnica basada en el análisis de libros, balances y facturas para resolver controversias entre partes. Valoración probatoria. La valoración de la prueba consiste en determinar el grado de verdad que un juez otorga a un medio de prueba. Para que la contabilidad forense tenga un valor probatorio eficaz, debe cumplir con ciertos criterios: metodología y sustentabilidad. El dictamen debe ser claro, preciso y estar respaldado por documentación de soporte sólida que dé certeza al juzgador. Criterio del juez. El juez utiliza la prueba pericial para entender realidades técnicas, números, inversiones, intereses, que no puede constatar por sí mismo, integrando estos hallazgos en su decisión final. Utilidad de sentencia. La contabilidad forense es determinante para reparación del daño, cuantificar de manera integral el perjuicio económico sufrido por la víctima, establecer responsabilidades, identificar a los responsables operativos y el beneficio económico obtenido de forma ilícita, resolución de controversias, proporcionar una opinión técnica en disputas complejas como deudas, intereses o quiebras. Para que esta investigación sea efectiva, en el proceso se, en el proceso se apoyan tres pilares: rastro del dinero. No solo, no solo analizan el saldo, sino el origen, destino y la lógica de cada movimiento sospechoso. Evidencia legal. Los hallazgos deben alinearse con las normas procesales para que el peritaje contable no sea desestimado. Claridad ante el juez. El perito actúa como traductor, logrando que una trama compleja de lavado o fraude sea comprensible para quien dicta la sentencia. Criterios de valoración. El juzgador utiliza la sana crítica, lógica
máximas de la experiencia y conocimientos científicos para medir la fuerza del dictamen basándose en la idoneidad y calificación. No basta con ser contador, se evalúa la especialización del perito en el área específica. Ejemplo, lavado de activos contra valorización de empresas. Fundamento metodológico. El juez analiza si el perito aplicó métodos aceptados por la comunidad científica, como las normas internacionales de auditoría o de información financiera, o si, o si un método creativo sin respaldo. Coherencia y claridad. Un dictamen que llega a conclusiones sin una ruta lógica clara es descartado. La conclusión debe ser la consecuencia natural de los hallazgos. Neutralidad. Se evalúa si el perito se mantuvo objetivo o se actuó como un abogado de parte, lo cual resta toda credibilidad al informe. Errores comunes que impactan el resultado. Error. Falta de cadena de custodia. Impacto en el juicio. Los documentos financieros pueden ser tachados de falsos o alterados, invalidando la prueba. Error. Extralimitación de funciones. El perito emite juicios de valor legal en lugar de técnicos. Ejemplo, el acusado es culpable del fraude. El juez es el único que califica el delito. Información insuficiente. Basar el dictamen en copias simples o documentos no verificados, sin cotejo con originales, fuentes de oídas. Error, cálculos erróneos, impacto en el juicio. Un, un error aritmético simple es en la cuantificación del daño destruye la confianza en toda la experticia del perito. Error, incapacidad de defensa oral. Un excelente informe escrito puede perder valor si el perito no sabe explicar ante un contrainterrogatorio agresivo. La regla de oro, la verificabilidad. Un dictamen pericial contable valorado positivamente es aquel que permite al juez y a la contraparte seguir el rastro de la evidencia. Si el perito dice que falta 1 millón de pesos, debe señalar exactamente en qué asiento contable, de qué cuenta y en qué fecha se originó el descuadre. Nota, en muchos sistemas jurídicos están adoptando criterios similares al estándar Dover, donde el juez actúa como portero para asegurar que solo la ciencia confiable entra al tribunal. El contrainterrogatorio es el escenario donde la contraparte intentará desacreditar el dictamen o credibilidad del perito. Por ello, la preparación no es solo técnica, sino también estratégica y psicológica. Un perito forense se prepara siguiendo estos pilares fundamentales: dominio absoluto del dictamen y expediente. La base de la defensa es el conocimiento exhaustivo. El perito debe de conocer cada detalle, desde desde la primera mayúscula hasta el último agneso. Identificar debilidades.
Se apagó su audio, contador. Si gusta encenderlo nuevamente, por favor. Sí, retomando. El perito debe conocer cada detalle, desde la primera mayúscula hasta el último anexo. Identificar debilidades, revisar críticamente su propio informe para anticipar qué puntos atacará la contraparte. Ejemplo, falta de documentación original, errores de cálculo o vacíos metodológicos. Verificar la cadena de custodia. Asegurar que puede explicar cómo se obtuvo y protegió cada prueba documental para evitar que sea tachada. Estrategia de comunicación y manejo de crisis. En el juicio oral, la forma en que se entrega la información es tan importante como el dato mismo. Traducción de lo complejo. Debe estar listo para explicar conceptos contables áridos mediante analogías o historias financieras que el juez pueda entender fácilmente. Control emocional. Mantener la calma es vital. El nerviosismo puede interpretarse como falta de solvencia o inseguridad en los hallazgos, lo que invita a un contrainterrogatorio más agresivo. Pausas tácticas. Antes de responder, el perito debe hacer una breve pausa. Esto le da tiempo para procesar la pregunta y permitir que el abogado de su parte presente una objeción si la pregunta es capciosa o sugestiva. Simulacros y relevancia metodológica. Ensayo de peores escenarios. Idealmente el perito realiza simulacros con el abogado de su parte, ensayos, interrogatorio directo y posibles preguntas del contrainterrogatorio para pulir la fluidez y corregir inconsistencias. Defensas del método. Debe estar preparado para justificar por qué eligió una metodología específica, como las normas internacionales de auditoría, y por qué otras no eran aplicables al caso. Reglas de respuesta. Para salir airoso, el perito sigue estas reglas de oro durante el careo. Solo responder lo que se pregunta. No debe ofrecer información voluntaria que puede abrir nuevas líneas de ataque para la contraparte. Ser factual y concreto. Evitar juicios de valor legales como decir hubo robo y limitarse a los hallazgos contables. Existe un faltante no justificado de X cantidad. Admitir limitaciones. Si no sabe algo o su estudio no abarcó ciertos puntos, es preferible admitirlo con honestidad que intentar improvisar y perder toda credibilidad. Para ilustrar con la valoración probatoria y el contrainterrogatorio, definen el éxito o fracaso de un caso, analizaremos un escenario basado en dinámicas reales de fraude corporativo y su resolución en tribunales. Caso: la empresa constructora y el desvío de fondos. Contexto: una empresa constructora demanda a su exdirector financiero por una presunta malversación de 5 millones de pesos a través de pagos a proveedores inexistentes, empresas fachada. El dictamen pericial, la prueba. El perito de la parte acusadora presenta un informe que concluye la existencia del desvío basándose en análisis de transferencias bancarias a cuentas de 3 empresas creadas meses antes, inconsistencias en las facturas, mismo formato, errores ortográficos comunes, domicilios fiscales falsos, falta de evidencia de recepción de los materiales facturados en las bodegas de la constructora. El escenario del contrainterrogatorio. El abogado defensor intenta desacreditar al perito mediante preguntas sugestivas para invalidar su metodología. Ataque a la fuente.
¿Usted cotejó estas facturas con los archivos originales del Servicio de Administración Tributaria o solo usó las copias que se le entregó la empresa demandante? Riesgo. Si el perito solo usó copias, la prueba pierde valor por falta de certeza. Ataca la competencia. Usted es auditor financiero, pero ¿tiene alguna certificación específica en grafoscopía para afirmar que las firmas en estas facturas son falsas? Respuesta correcta del perito. Mi análisis no es sobre la firma, sino sobre el flujo de efectivo y la inexistencia del soporte comercial de la operación, lo cual es competencia del contador forense. Valoración del juez. El juez aplica las reglas de la sana crítica para dictar sentencia. Valoración positiva. Si el perito demostró la trazabilidad del dinero desde la cuenta de la constructora hasta el retiro en efectivo por el exdirector financiero, el juez otorgará valor probatorio pleno. Valoración negativa. Si el perito cometió un error común como la extralimitación, ejemplo, afirmar en el informe que el director financiero es un ladrón, el juez podría desestimar el dictamen por falta de objetividad, ya que el perito no debe calificar conductas legales, solo hechos contables. Lecciones del caso. Soporte documental. Un peritaje basado en copias o información no verificada es fácilmente impugnable. Precisión aritmética. Si el abogado defensor encuentra un error de cálculo de 100 pesos, usará este pequeño error para proyectar que todo el informe de 5 millones es poco confiable. Metodología. El perito debe citar estándares internacionales para blindar su informe ante el juez. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Estimados asistentes, les comentamos que por motivos de fuerza mayor nuestro ponente se tiene que retirar, motivo por el cual agradecemos al contador público Guillermo Iván Islas Cacique, a quien le haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla. Muchas gracias, contador. Y bueno, no se retiren, vamos a continuar con nuestra segunda ponencia, titulada Estructura del dictamen como tesina y sus requerimientos, normativa APA. Nuestro ponente es licenciado en criminalística por la Universidad Xochicalco, campus Ensenada, maestro en criminología y criminalística por el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Su formación académica se complementa con diplomados en hechos de tránsito terrestre, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Cuenta con una sólida trayectoria en educación continua en áreas especializadas de la criminalística, identificación humana, fotografía y metodología pericial. Se desempeña desde 2018 como colaborador en la Barra de Peritos del Estado de Puebla. Asimismo, se encuentra registrado como perito oficial en el Padrón del Poder Judicial del Estado de Baja California. Es director de la consultoría pericial Buró de Investigadores del Pacífico, donde dirige, supervisa y participa en la elaboración de dictámenes periciales. Brinda asesoría técnica a litigantes, así como análisis metodológico de peritajes, propuestas periciales, elaboración de contrainterrogatorios y trabajo de campo en investigaciones judiciales con los grupos colectivos de búsqueda en Baja California. Es docente en instituciones de educación superior, impartiendo asignaturas como criminalística, criminalística de campo, balística forense, sistemas de identificación, fotografía forense, hechos de tránsito terrestre, documentoscopía, grafoscopía y dactiloscopía. También participa en programas de criminología, derecho y metodología de la investigación. Su ejercicio académico se ha caracterizado por la integración entre teoría científica, práctica pericial y actualización constante. Recibamos al maestro Ricardo Lara Salazar. Bienvenido, maestro. Buenas tardes.
¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, asistentes? Muy buenas tardes. Espero me escuchen bien. Nada más para confirmar el audio. Sí, está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes de iniciar mi participación, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Barra de Peritos del Estado de Puebla por la invitación de formar parte de estas semanas de conferencia en materia forense. Y es para mí un honor compartir este tipo de espacio con profesionales de amplia trayectoria y de quienes sin duda se observa la experiencia y le agradezco la oportunidad de participar en este foro y de estar entre tan distinguidos especialistas, lo cual representa para mí un compromiso y una gran responsabilidad. El tema que voy a abordar es la estructura del dictamen pericial, que es un aspecto fundamental dentro de la labor pericial, ya que es precisamente a través del dictamen donde se materializa, se organiza y se comunica el conocimiento técnico y científico del perito ante una autoridad. Entonces, eh, voy a compartir pantalla, en lo que yo también les voy comentando cómo se va a desarrollar esta plática. Ahorita voy a esperar que me confirmen para que puedan observar mi pantalla. Ahí nos podemos observar, pueden observar mis diapositivas y me pueden observar a mí también. Así es, está perfecto. Sí, ok, listo. Entonces vamos cargando las diapositivas. Entonces, bueno, pues ahí tienen mis datos. Como verán, soy del estado de Baja California. Colaboro con la barra de peritos del estado de Puebla. Entonces, ahí están mis datos y ahí tenemos el tema. ¿Ok? El tema que se va a desarrollar de la siguiente manera para poderlo llevar a cabo. Lo traigo de esta forma, en esta agenda. Entonces, está dividido en tres partes, como podremos ver, la parte uno, 2 y 3. La parte uno está conformada por metodología de la investigación, ya que va a ser muy importante porque le vamos a dar estructura a un dictamen, que es un documento técnico y lleva una metodología. A lo largo de estas ponencias todos hemos explicado una metodología, pero realmente, ¿qué es una metodología? Entonces hay que saber realmente metodología para poder aplicarla en los, digamos, conocimientos que tiene el perito. Digamos, canalizar esa información que tiene el perito. ¿Ok? Vamos a ver ciencia. Aparte, ahí tengo una pregunta que dice, resuelve los problemas legales. Ahí vamos a empezar a hacernos preguntas, que las preguntas al final vamos a tener una serie de preguntas, un espacio. Quien guste realizar preguntas en el chat con toda confianza. Yo voy a estar aquí al pendiente del chat para que el que guste hacer preguntas por el chat, preguntas que se contesten con un sí o con un no para no interrumpir la plática y sea fluida, ¿no? Ya que la primera parte es, digamos, muy teórica y lo teórico se vuelve un poco tedioso. La segunda parte viene siendo eh, lo que son las estructuras de una tesina y de un dictamen tanto se estructura con con sus conceptos, ¿ok? Entonces, también hay que ver y puntualizar la diferencia entre un informe y un dictamen, ya que no son lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a mostrar ahí algunos ejemplos. Y para concluir, vamos a ver la parte 3. Vamos a ver lo que es la normativa APA, que es la que llevan, digamos, eh, las investigaciones científicas cuando ya las llevamos a cabo en digamos, en un documento, ¿sí? Vamos a ver qué son. Y hablando de estándares en normativas de documentos científicos, tengo el 3.2, que es de la parte 3 que habla de estándares, pero estándares como dictámenes, ¿ok? Porque el tema son las estructuras de los dictámenes. Entonces, estándares que nos dicen aquí en México, ¿cuáles son esos puntos que debemos de cumplir como mínimo en los dictámenes que podemos presentar? Y ahí ponemos algunos ejemplos. Por último, bueno, por penúltimo tenemos similitudes, pongo entre paréntesis tesis, tesina, con un dictamen. Tenemos ahí y terminamos con lo que son unas recomendaciones. Y ahí abrimos todas estas dudas que les van a sembrar o espero generarles dudas
y esas dudas podamos resolverlas para llevar a cabo con un tipo de conocimiento. Entonces, nos vamos rápido con lo que es la teoría para no abarcar mucho tiempo, ¿no? Entonces, me van confirmando si las diapositivas se van moviendo y si se atora la diapositiva en algo que yo esté diciendo, me pueden interrumpir, ¿eh? No hay ningún problema. Para eso es, para que sea didáctico y sea entendible, que sea fluido. Entonces, vamos a comenzar con metodología de la investigación y sus generalidades. Esto nos va a parecer algo aburrido. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito de definiciones y conceptos, pero no lo veamos así. ¿Por qué? Primeramente, tenemos entendido que los seres humanos somos curiosos, como dice la lámina, e intentamos conocer y explicar los sucesos que nos rodean. Y al preguntarnos cómo sucedieron las cosas o qué las causa, buscamos respuestas. Para aquellos que son abogados, buscan respuestas, ¿no? También a los peritos, ¿qué es lo que nos solicita, digamos, el juez o cuando somos terceros en discordia? Me dice, oye, no vengas uno ya dijo que sí, uno ya dijo que no, y tú no vengas a decir no sé. O sea, yo quiero una respuesta, ¿no? Porque sí, a veces se ha presentado, ¿no? Entonces, a este acto de búsqueda se le llama, a este acto de búsqueda de la verdad se le llama investigar, ¿no? Investigación. ¿Ok? Entonces, muchos autores basados en la criminalística mencionan que son las preguntas únicas o que son preguntas de oro de la criminalística. Hay una pregunta que dice, ¿son únicas de la criminalística? La respuesta es no. La respuesta es, estas preguntas son de investigación general. ¿Ok? Son completamente de investigación general. Aplica en la criminalística, en cualquiera que quiera hacer investigación. Incluso si le quieren dar los abogados, le dan sustento técnico a una teoría, también tienen que responder estas preguntas, ¿no? Y qué mejor que también el perito, cuando demuestra una fuente probatoria y que es la prueba pericial en en un litigio, qué mejor que es contestar estas 7 preguntas bien fundamentadas, ¿no? Por eso hay que saber investigar. Vamos a ir entrelazando un poco los conceptos. Ciencia, solamente vamos a leer lo que es, digamos, en negrito para no tardarnos tanto. Ciencia nos dice que es un conocimiento racional, nos lo dice Bunge. También nos dice, por otro lado, Hernández Sampeiri, que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la aplicación del método científico. Ya tenemos otra palabra, ¿eh? Método científico. Bueno, son dos, ¿no? Después tenemos sistema de conocimientos estructurados que se obtiene a través de procesos metodológicos. Ok, bueno, eso es ciencia. Les dejo aquí también un libro que se llama, ¿qué es esa cosa llamada ciencia de Alan Chalmers? Si queremos saber qué es más ciencia, ¿no? Pero esto es sobre la estructura de un dictamen y es importante saber que hay ciencia, hay método científico, que hay investigación. ¿Qué otras palabras hay? Bueno, tenemos método científico y nos dice que es un procedimiento de investigación ordenado. ¿Qué nos lo dice? Mario Bunge, otra vez. Y nos menciona que está caracterizado generalmente por ser verificable, sistemático. Y Hernández Sampieri, quien nos lo ha citado cuando han hecho investigación, nos dice que es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos y críticos aplicados de un estudio de un fenómeno. Es un conocimiento válido y confiable. ¿Ok? Y yo aquí pongo otras palabras, que es comprobable, reproducible, fiable y verificable. Esas 4 preguntas, perdón, esas 4 palabras, cuando un dictamen lo cumple y lo sabemos aparte de no nada más lo debe de cumplir, lo debemos desahogar y lo debemos de saber argumentar, ¿sí? Pero vámonos poco a poco. Primero hay que entender lo que es un poco de metodología o volviendo otra vez a la clase de metodología, ¿no? Tenemos otra palabra que es método. César Augusto Bernal nos dice que es un procedimiento ordenado y Tamayo nos dice que son pasos lógicos y sistemáticos. Pasos lógicos y sistemáticos, ¿ok? Pero dentro del método nos sale otra palabra que nos dice que es técnica. Y la técnica, César Augusto Bernal nos menciona que es un conjunto de instrumentos y procedimientos prácticos. Tamayo y Tamayo nos menciona que es una manera específica de ejecutar una actividad investigativa. A mí me gusta más este concepto, de hecho por eso lo resalto, porque me menciona que es una manera específica de ejecutar. O sea, la técnica es
cómo lo voy a hacer. El método es qué voy a hacer y la técnica, cómo lo voy a hacer. Y ojo, tampoco la técnica es mi procedimiento técnico, ¿sí? Entonces, vámonos entrelazando. ¿Por qué? Porque estas preguntas, perdón, estas palabras, encontrarles el concepto al momento de realizar preguntas en un contrainterrogatorio, el perito, si no sabe metodología, puede contestar respuestas que no van a ser benéficas, incluso van a ser contradictorias, ¿no? Entonces, es importante saber metodología. Continuamos y tenemos lo que es la palabra metodología. Para ello, Tamayo y Tamayo nos establece que metodología constituye la descripción. A lo largo de todas estas semanas, eh, aprovechando que hoy es el cierre, todos hemos hablado de la palabra metodología o la hemos comentado, pero yo quisiera hacer énfasis en esta terminología que dice que una metodología constituye la descripción, el análisis y la valoración de los métodos, ¿ok? No es el conjunto de métodos tal cual, ¿ok? Digamos que la metodología es la justificación del uso de mis métodos, o sea, ¿por qué voy a usar estos métodos? ¿Sí? Entonces, por eso es un análisis previo, cuantifico, observo y yo como experto debo de ver qué es lo que voy a utilizar, qué es lo que voy a aplicar, qué métodos voy a aplicar y tengo que justificar. Eso es una metodología. Y claro, voy a anotar mis métodos, ¿ok? Entonces, esto empieza desde arriba de la estructura. Por eso es importante saber qué es cada concepto, ¿ok? Y esto aparece mucho en el ofrecimiento de la prueba. Nosotros como peritos a veces llegamos y decimos, híjole, y ese ofrecimiento de la prueba es porque lo hacen personas que no son peritos realmente en la especialidad. Desconocen lo que es, digamos, la especialidad, sus técnicas, cómo aplican, cuál es su procedimiento o qué es lo que yo realmente observo y cómo puedo hacer una comparación definitiva para poder dar una identificación. En la ciencia, un principio es, si quieres obtener una identificación, tienes que comparar, ¿ok? Y para poder comparar hay que tener algo en duda y una muestra, ¿ok? Algo que es dubitable y algo que es indubitable. Vamos a ir entendiendo un poco más. La criminalística, eh, entonces, con esto de metodología y diseños metodológicos, la criminalística, ¿qué tipo de ciencia es? Eh, Actualmente hay un libro, no sé si lo identifiquen, si no lo presento. Desde el 2023, el capitán Juventino Montiel Sosa realiza esta biografía, este libro, perdón, donde el título es La doctrina y la metodología de la criminalística moderna. Nos menciona que la criminalística ya tiene leyes tal cual y propone 3 principios más de los 7 que ya tenía, ¿no? Entonces, es interesante el actualizarnos. Pero, ¿qué tipo de ciencia es? Según la clasificación de Mario Bunge, por su diseño metodológico, como nos dice aquí la lámina, aquí siguiendo mi cursor, nos dice que la criminalística puede considerarse como una ciencia fáctica, debido a que estudia hechos reales, verificables mediante la observación y la experimentación científica aplicadas a la investigación del delito, ¿no? O sea, lo resalto en rojo porque ayudamos. Ahí menciona, no resolvemos, auxiliamos, ¿eh? Y ahorita vamos a entrar en algunos paradigmas metodológicos. Mm, Al definirse como un conjunto de conocimientos científicos aplicados a hechos reales, su naturaleza corresponde epistemológicamente a una ciencia fáctica. ¿Quién lo vuelve a repetir? Mario Bunge, ¿ok? Tenemos una frase célebre que es no hay conocimiento sin método, de René Descartes, y vamos con el siguiente punto. Eh, la ciencia
Y allá abajo tenemos una pregunta que dice, ¿resuelve los problemas legales? Yo quisiera saber, aquí, imagínense, anoten para los que son abogados, anótense, cuando ustedes hacen una solicitud, eh, solicitan una prueba pericial o una prueba científica, ¿sí? O cuando hacemos uso de la ciencia como prueba, ¿no? Entonces, vamos entrando ya un poquito en dilemas, en paradigmas también. También está abierto el chat para quien guste dejar alguna pregunta. Adelante. Eh, Confusiones básicas. Primero, decir que la pericial es la reina de las pruebas y no sé cuál sea más grave, pero más aún decir o pensar que existe una prueba reina dentro del proceso legal. ¿Ok? Siguiente confusión es confundir ciencias forenses con criminalística. Incluso me ha tocado ver que confunden los principios de la criminalística en dictámenes con principios de criminología. Es completamente erróneo. Y uno cuando se puede percatar de eso, los abogados lo desconocen. Por eso es bueno a veces un consultor técnico que sepa la metodología y cómo aplicar, ¿no? De entrada, qué diseño metodológico tiene para saber si es un método, una técnica y que me explique su procedimiento técnico. Y si es un método, pues que me explique su primer paso, ¿no? ¿Qué hizo primero y qué hizo después? ¿Ok? Entonces, eh, tenemos también confundir método con técnica y técnica con un procedimiento técnico. ¿Ok? Seguimos con confusiones básicas, donde está subrayado, menciona que en el Universal nos dice que se denuncia que el informe carece de rigor metodológico y sustento jurídico. Por otro lado, el Financiero en el mismo año nos dice que les importa más el cartel que la metodología, ¿no? Entonces, imagínense, la metodología es lo importante. Entonces, recordemos que es la que constituye la descripción, ¿ok? De nuestro análisis, de la aplicación de nuestros métodos. Siguiente punto, problemas metodológicos. Ya vimos que hay carencia metodológica, no se sabe investigar, no hacer tesis como profesionistas. Tenemos también puntos como no saber diferenciar entre ciencias, artes, disciplinas, técnicas, ¿sí? Y aquí por un costado pongo que están registradas 92, pero no todas son ciencias. ¿De dónde saco ese brollo? De aquí. Entonces, les paso ahorita el libro, al final les paso la foto también del libro que menciona esto, y ahí lo pueden investigar. Les va a ser muy útil a los abogados. Se llama La prueba pericial científica, validez y fiabilidad del peritaje en el juicio oral del maestro Eliseo Lázaro Ruiz. Entonces, ahorita lo repasamos, ¿no? Si a alguien se le pasó el dato. Para continuar, ya vamos entrando en palabras gruesas. Miren, si no se sabe qué se va a buscar, la investigación no sabrá responder, ¿ok? Recordemos la primera lámina, que el acto de saber buscar, ese acto de saber buscar, es investigar, ¿ok? De saber qué es lo que pasa, ¿no? Y contestar con las preguntas generales de la investigación. Aquí hay un problema y lo veo en los dictámenes. Eh, a mí me contratan, voy a poner un ejemplo rápido para que analice un dictamen y me doy cuenta que la carencia metodológica parte desde la solicitud de la prueba o incluso, o en este caso, los cuestionarios periciales o, digamos, el planteamiento del problema. Muchas veces tiene una designación de tarea y no algo a resolver. ¿Qué es una designación de tarea? Ejemplos, aquí del lado izquierdo tengo que el perito acuda al lugar de intervención y me refiero a los dictámenes que no vamos a decir marcas, pero vamos a decir qué tipo de dictámenes que solamente le hace designaciones de tarea a los peritos, pero no los mandan responder algo. Por eso a veces se batalla o hay carencia metodológica para evidenciar otras contradicciones. Sí, dejamos huecos y eso es por una carencia metodológica, no es porque el perito no sepa su ciencia, ¿sí?
Entonces, por eso es como una clase, el primer tema lo estamos viendo como una clase rápida de metodología, porque ahorita vamos a analizar ejemplos de normativas en dictámenes y un ejemplo de una tesina. Entonces, designaciones de tarea, continuamos que recabe indicios, que el perito elabore cadena de custodia, que el perito emita su dictamen correspondiente. Esas son designaciones de tarea. No nos confundamos. ¿Qué es un planteamiento del problema? El planteamiento del problema es algo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Sí? En una investigación lo vamos a empezar a encontrar, incluso en un dictamen, como objetivos generales u objetivos específicos. Yo lo uso en algunos dictámenes míos dependiendo cómo esté la solicitud de la prueba. Si a mí un abogado llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Antes de hacer una solicitud de prueba de pericial y emitir mis cuestionarios, quiero entrar en contexto contigo, tú que eres el experto, como si yo fuera un médico, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Y me dice, mira, me explica la situación y yo le digo, ¿sabes qué? Para poderlo desahogar y poderlo sustentar mejor, ¿qué te parece si hacemos estos planteamientos del problema? Porque es lo que queremos contestar. Y lo vamos a ir desahogando como una verdadera investigación, utilizando terminologías incluso de taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque va a ser una investigación metodológica y se va a ir armando, digamos, sistemáticamente, siempre y cuando esté bien fundamentado y el perito también esté culto, esté adoctrinado, tenga pericia y sepa argumentar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tengo otra frase, el progreso consiste en renovarse, que es renovarse o morir, Miguel de Unamuno. Pongo la biografía de la primera parte. Vamos con la estructura del dictamen y con la estructura de una tesina. Vamos a comenzar con la estructura de una tesina, ¿ok? Tengo conceptos y estructura. Antes de continuar, para aquellos que a lo mejor todavía no han realizado una investigación profunda, hay una recomendación aquí de un libro que es de un muy buen autor, Humberto Eco, Cómo hacer una tesis, y vamos a continuar con un poquito de definición nada más de tesina. Nos menciona las letras en negrito, que es proporción, perdón, es una proposición mediante un proceso metodológico. También es un trabajo con sistematización y análisis crítico de información científica. ¿Ok? Vamos a sistematizar y analizar y a criticar información científica. Y con ella vamos a dar un qué? Un resultado. ¿Ok? En México no existe una estructura general, pero el CONACYT actualmente, como mencionan ahí, Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias Tecnológicas ahora, pues no publican algunos pasos o lineamientos que se deban de seguir, pero sí establece algunos que son generales. Ya si alguien quiere agregar otros, es bienvenido, pero sí debe de tener puntos críticos. Ahorita vamos a ver lo de la tesina y vamos a ver los de los puntos críticos de un dictamen. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a comparar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos? No los vamos a leer todos, nos vamos a ir rápido, porque los que nos interesan a fin de cuentas es el dictamen pericial. ¿Por qué? Porque ya tengo mi conocimiento, maestro, ya tengo el conocimiento, ya me recordé mi metodología, mis métodos, ya sé cómo, pero quiero ver cómo los estructuro. Ahorita vamos para esa parte. Vamos con los pasos o lineamientos de la tesina. Nos dice, según el CONACYT, que debe de tener una portada. Esta portada incluye los generales de quien la va a realizar. Entonces, tenemos un índice, una introducción. Lo vamos a ir comparando poco a poco. Mire, tiene planteamiento del problema. A los peritos nos mandan a hacer planteamientos del problema, ¿cierto? Claro. Tenemos objetivos, tenemos algo que contestar. Aquí entra objetivo general, objetivos específicos. Los objetivos específicos pueden llegar a ser incluso un cuestionario pericial, ¿ok? Entonces, tengo un marco teórico, mi marco doctrinal. Ese marco doctrinal tiene que ir citado, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo es eso de las citas. Metodología, otra vez palabra metodológica. Describe cómo se realizó la investigación. Esto incluye un tipo de investigación, si es cualitativa, cuantitativa, es mixta. Eso es algo muy importante, saber si mi resultado va a ser cuantitativo o va a ser mixto o cualitativo. Si yo analizo características, yo porque debo de contestar en porcentaje de margen de error, ¿no? Hay un error metodológico ahí, ¿ok?
Justificación, método, técnica, procedimientos, instrumentos. Debo de explicar mi desarrollo o mi análisis, ¿no? Donde voy a hacer un análisis de los documentos, de la interpretación de mi información y voy a emitir mis resultados. Por último, hago mis conclusiones de la investigación que realicé, hago mis recomendaciones, pongo mis referencias bibliográficas y agrego mis anexos, ¿no? En este caso pueden ser mis cuestionarios, mi instrumento de trabajo, las tablas, mis gráficas de Excel, mis bitácoras donde yo trabajé y descargué mi información, ¿no? Entonces, ahora vamos con las partes del dictamen pericial. Aquí ya vamos a empezar, digamos, a entrar en materia para no tardarnos tanto y vamos a ver las partes. Primeramente, antes de las partes, vamos a ver una definición de un dictamen pericial. Esta definición a mí me gusta dentro de lo que he visto, tiene la idea central y es actual, bueno, un poco más actual, incluso pues no menciona otras terminologías que a lo mejor son carentes. Y esta yo la encuentro muy nutrida porque nos menciona que es la que constituye el medio de prueba mediante el cual personas con conocimientos especializados emiten una opinión técnica sobre hechos controvertidos dentro de un proceso judicial. Tenemos ahí unas palabras subrayadas. Medio de prueba de conocimientos especializados dentro de un proceso judicial. ¿Cómo debe de ir? Escrito, razonado, detallado y metódico. ¿Ok? Entonces, según una estructura, el capitán Juventino Montiel Sosa eh, nos menciona que debe de haber ciertos puntos que debe de cumplir la estructura de un dictamen. Entonces, a Juventino siempre lo hemos utilizado como, digamos, como pilar, como antecedente de vamos a hablarlo así, de la criminalística, de la ciencia forense. No vamos a entrar en dilemas porque ese no es el tema metodológico, ¿no? Sino la estructura. Pero es pionero y él nos menciona esto sobre los puntos que debe de tener un dictamen pericial. Nos dice que primeramente identificar al perito, el objeto de estudio, la metodología aplicada y pues las conclusiones obtenidas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, no tan profundo, pero vamos a analizar qué es lo que nos dice un encabezado o los datos de identificación, que son los puntos que nos menciona Juventino. Esto hace referencia como al rubro. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice el rubro actualmente, ¿no? Porque ya creo que no creo, sino que ya cambió la averiguación previa, la carpeta de investigación, ¿sí? Entonces ya han cambiado ciertos, lineamientos. Y aprovecho para decir que actualmente en Baja California, con la nueva implementación del Código de Procedimientos Civiles, nos están capacitando. Entonces, como estoy adscrito a los auxiliares, nos dan acceso a la plataforma para estar en capacitación. Y hay ya versa sobre que deben de haber personas tanto en litigio especializadas como en lo que es la pericial, ¿no? Entonces creo que también van a empezar a cambiar. Yo desconozco ciertas cosas, yo no soy abogado, yo soy perito y aplico mis técnicas, ¿sí? Y veo lo que es la metodología y que el documento vaya con metodología, si no va a ser muy fácil de poder evidenciar una metodología, una carencia metodológica y poder solicitar un metaperitaje, ¿no? Y cambiar el resultado. ¿Por qué? Porque, digamos, o utilicemos un ejemplo en grafoscopía, que es de los que más hay. ¿Qué pasa si hay un dictamen en grafoscopía y no se le aplicaron luces o técnicas de luz espectrales? Si no se le aplicó una longitud de onda de 800 nanómetros, el documento, perdón, el resultado va a variar. Sí, entonces hay que agotar todos los recursos, por eso hay que saber las ciencias, si es una técnica y agotar las técnicas y los métodos y estar actualizados. Sí, entonces vamos a continuar después de haber puesto mi rubro y para quién va el documento, me debo de presentar. Abajo hay una cita donde nos dice que según Rafael Moreno González, otro ilustre de la criminalística, nos menciona que la identificación del perito garantiza la idoneidad. Nos debemos de acreditar en los dictámenes, pero hay que acreditarnos, digamos, con idoneidad también. No vamos a decir que yo soy el perito en balística y que, por ejemplo, un ejemplo, yo realizo prácticas de tiro deportivo en la ciudad de Ensenada, Baja California, y yo en mis dictámenes de grafoscopía que realizo, yo no menciono que soy perito en eso.
Sí, yo enfoco en lo que yo tengo. ¿Sabe qué? Tengo diplomado en esto, tengo cierto curso, tengo o sea, con lo que yo me he acreditado en la ciencia que yo voy a realizar. No echar de más. ¿Por qué? Porque podemos distorsionar. Hay que irnos mejor fundamentados, más con idoneidad, ¿sí? Para garantizar. ¿Ok? Antecedentes, hay que tener texto, perdón, hay que tener contexto para tener texto, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de lo sucedido, no tal cual como un abogado, porque a fin de cuentas el perito no va hasta el final como un abogado, ¿no? Pero sí es bueno saberlo, para darnos también un norte, ¿no? El objetivo del dictamen, que en este caso es mi planteamiento del problema, y menciona Juventino. El material de estudio, que es lo que vamos a estudiar, tanto mis indicios o material como tanto dubitable como indubitable, ¿verdad? Mi cadena de custodia recibida, por ejemplo. Yo en los dictámenes que realizo de grafoscopía, antes de hacer un análisis, antes de llegar a un dictamen, yo tengo una bitácora que lleno. Y eso a mí también me sirve de respaldo para que vean que ahí tengo todos descargado las fotografías que tomé y todo lo que se realizó, todo el procedimiento, cómo lo llevé a cabo, incluso hasta un consentimiento de la persona a la que se le tomó la muestra, ¿verdad? Entonces, volvemos con los puntos. Metodología utilizada. Nos dice que describe los métodos científicos aplicados o las técnicas empleadas y el instrumental utilizado. ¿Ok? Recordemos que hay que utilizar un equipo que sea idóneo también. No hay que utilizar equipo que no esté certificado. Sí hay normativas que nos marcan cierto punto de microscopios como en un laboratorio. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que vamos a una cita médica y me van a hacer un análisis de sangre y yo veo que el médico, pues donde centrifuga la sangre, pues a lo mejor es todavía un método muy antiguo, o el instrumento más bien dicho es muy antiguo, a diferencia que ya hay otros lugares que ya es como que, se están renovando, ¿no? Entonces, hay que aplicar también el instrumental utilizado y, ojo, también saberlo interpretar, ¿ok? Eso es muy importante. Lo menciono porque colaboro también con los grupos de búsqueda en el estado de Baja California y nos han capacitado las fiscalías para eh, llevar a cabo la interpretación de lo que es las emisiones del radar y saber interpretar, porque hasta incluso algo que esté sembrado a 30 40 centímetros, que sea una bolsa plástica, lo menciona como si fuera calor o como si fuese algo enterrado ahí. Entonces, hay que saber interpretar los resultados. ¿Ok? Desarrollo de operaciones periciales nos expone el procedimiento realizado. Me regreso, aquí pongo mis técnicas, mis métodos, pero en otra parte debo de describir cómo lo estoy aplicando, qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Mi parte operativa. Después, consideraciones técnicas. Esto se va a hacer, el perito lo va a relacionar a sus teorías, a su experiencia y a la evidencia examinada. Por último, va a emitir sus conclusiones. Estas deben de ser precisas, objetivas y fundadas siempre científicamente. También debe de saber argumentar. Y al último, incluir sus anexos. Aquí incluimos fotografías. Aquí le pongo entre paréntesis un álbum fotográfico. ¿Por qué? Porque muchas veces es cuestionable y cuestionan de por qué no ponemos todas las fotografías en un dictamen. Vamos a presentar las que a lo mejor tienen mayor relevancia, pero siempre tenemos un respaldo de información, donde tenemos las 200 fotos que tengo. ¿Ok? Entonces, recordemos que ya se empieza a guardar todo de manera digital, que esa es otra cuestión y otra capacitación que nos están enseñando en Baja California con el nuevo sistema. Entonces, eh, firma y protesta del perito, ¿ok? Y hay que poner su nombre, su firma, su sello, una protesta de decir verdad y pues la fecha en la que lo emite, ¿ok? Entonces, ya tenemos lo que es las partes o estructuras que tenemos en México, digamos, estipuladas por el CONACYT de una tesina. Ya vimos lo que nos dice Juventino Montiel Sosa, precursor de la criminalística en México, qué es lo que debe de llevar un dictamen, pero digamos
y metodológicamente y científicamente y cómo ha ido evolucionando la ciencia y cómo lo hemos ido acomodando. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Pero antes de eso, hay que ver la diferencia de un informe y de un dictamen. Ya vimos ahorita, digamos, la estructura generalizada de un dictamen, pero ¿cuáles son los objetivos? Primeramente, en el ámbito pericial y judicial, es común que los términos dictamen pericial e informe pericial se confundan, pero en realidad tienen diferentes diferencias clave en cuanto a su contenido y finalidad y profundidad del análisis. Aquí tengo una imagen. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Quiero ver que veamos primero lo que es el ejemplo donde tengo mi cursor, si no aquí voy a tener para que me sigan aquí, mire, ¿sí? Ejemplo, el ejemplo del dictamen pericial. Bueno, un ejemplo es, digamos, un perito médico concluye que hay una negligencia médica y eso causó una lesión, ¿sí? Hay una negligencia médica y causó una lesión, ¿ok? Pero un informe que me va a decir que un perito médico igual, nada más me va a describir las lesiones del paciente, sin decirme que hay una negligencia. No sé si entendemos eso, si no hay que apuntar mi pregunta y al final la aclaramos. Vamos a continuar. El objetivo del dictamen pericial es aportar una opinión fundamentada, ¿sí? Una técnica sobre un hecho, una situación. El informe también va fundamentado, pero solamente es describir hechos técnicos sin emitir valoraciones. Solamente va a informar tal cual vaya. ¿Sí? Esa es la diferencia. El dictamen, digamos, es concluyente. ¿Sí? Es concluyente, eh, va argumentado, sustentado, sí menciona, eh, digamos, mm, sí menciona justificadamente el suceso o explica el por qué y el informe solamente va a informar. Voy a hacer una comparativa en un dictamen de dactiloscopía. Un informe de dactiloscopía solamente va a informar las características que tiene una huella de dactilar, pero no va a decir si tiene semejanza o si tiene coincidencia con otra huella. Eso ya lo haría un dictamen. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, eh, vamos a dar por concluida la segunda parte y vamos con lo último, que es la normativa APA. Yo les mencionaba que todos los documentos lo deben de llevar, por lo tanto los dictámenes también lo deben de llevar, pero ¿qué es? Aquí lo pongo en rojo. Es un estándar porque ahorita vamos a ver, hablar de estándares en las estructuras de los dictámenes. Ahí son los ejemplos que yo traigo. Entonces, el estándar. ¿Para qué va a servir esta normativa? Bueno, es un estándar para la comunicación del conocimiento y garantizar la correcta atribución. ¿Qué me dice la cita textual? Me dice que el estilo APA proporciona un conjunto de directrices para la comunicación académica clara, precisa y uniforme, incluyendo normas para citar sus referencias, sus formatos y su estructura. ¿Ok? A lo mejor nosotros no vamos a llevar tal cual la estructura en los márgenes y todo lo demás y la letra, y menos los que a lo mejor realizamos dictámenes particulares que queremos darle nuestro toque, pero sí debemos de llevar la normativa APA en cuanto a la citación. ¿Sí? ¿Cómo voy a citar mi documento? ¿Ok? Eh, Aquí me menciona también la norma APA que puede entenderse como un sistema de normalización de editorial que regula 4 puntos. Primeramente, la presentación del documento académico, el uso de citas textuales y paráfrasis, la elaboración de referencias bibliográficas y la estructura formal de investigaciones científicas. ¿Ok? Su finalidad principal va a ser favorecer la claridad, precisión y ética académica. Recordemos que el doctor Gregorio Marañón nos menciona que el único lenguaje permitido en la ciencia es la claridad. Así tiene que explicar el perito de una forma que hable con tecnicismos, pero a la vez sean claros y que los pueda expresar y pueda hacer de una manera general a algo particular, ¿ok? Incluso hasta de manera pedagógica, que lo sepa explicar. Vuelvo a enfatizar aquí con la terminología estándar o estandarizar,
la comunicación del conocimiento. ¿Por qué? Traigo aquí un ejemplo que son los estándares de los dictámenes en México. Eh, Siento yo que sí, todos los hemos escuchado mencionar, que son los estándares. ¿Qué me dicen estos estándares? Eh, Primeramente, aquí pongo estos estándares, me hablan sobre la estructura de los dictámenes, qué es lo que deben de llevar. Pongo los más citados, que es la 1081 que es la elaboración de grafoscopía, el 1204 que habla sobre los peritajes técnicos, y otro que lo tenemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, que habla sobre hechos de tránsito. Entonces, en los recuadros azules vemos que todos tienen, bueno, no todos, analicémoslo, pero tienen planteamiento del problema, tienen descripción del documento, tienen fotografía. Obviamente es una técnica que utilizamos nosotros los peritos. De ley, un médico trae un estetoscopio, entonces un perito debe de traer su cámara fotográfica. ¿Sí? Entonces, muestra grafoscópica que hablan en el sentido de lo que es el dictamen de grafoscopía, una metodología utilizada, una fundamentación y una totalidad del estudio, ¿no? Si vemos los peritajes técnicos, nos dice que igual tiene un planteamiento del problema, describe los indicios que va a ser mi cotejo, ¿no? En este caso me muestra, especifica las técnicas o el método, o sea, es una metodología y pues indica los resultados y contiene sus conclusiones. Ven que son similares, pero se ubican o tienen, digamos, otros nombres, ¿sí? Digamos, el dictamen del el estándar de calidad para hechos de tránsito nos menciona que debe de haber un planteamiento del problema igual, como en todos. Tiene que tener un marco teórico de dónde nos estamos sustentando, las muestras de las hipótesis, ¿sí? Y habla de hipótesis, los otros no hablan de hipótesis. Tiene o contiene evidencia gráfica, fotográfica, las evidencias con las que vamos a trabajar, otra vez el material probatorio, tenemos unos resultados, ¿sí? Y pues tenemos una afirmación o negación de las hipótesis. Recordemos que cuando hay hipótesis hay que desvirtuarlas o aceptarlas, ¿no? Entonces, tiene una muestra para las conclusiones, o más bien muestra las conclusiones del dictamen. Pero eso es lo que nos marca la normativa. Pero si hablamos de una, digamos, una estructura general, hay que poner atención aquí. Eh, en esta lámina yo les pongo los puntos que yo utilizo en mis dictámenes. Entonces, sí o sí los deben de llevar. A lo mejor a veces agrego uno o dos puntos más, pero sí o sí lo debe de llevar o llevan esos pasos. En esa secuencia va hacia abajo. Esa secuencia a mí me da un resultado. ¿Ok? Entonces, primeramente tengo un rubro. Todos hemos hablado sobre rubro, rubro y un rubro, pero ¿qué va a ser el rubro? Entonces, el rubro me dice primero el número de expediente, el número de causa penal, el juicio, ¿sí? Ahí todos vamos a empezar a identificar qué número de expediente y ahí lo voy a poner. Después, las partes en controversia, quién contra quién, ¿sí? Demandada, la parte actora, ¿ok? Entonces, a ver, escuché el chat, no. Perdón, pensé que era el chat. La parte actora, ¿verdad? Entonces, después, asunto. ¿De qué va a tratar? ¿De qué materia va a ser? Aquí es importante de qué va a ser porque muchas veces solicitan en muchas materias y piensan que al solicitar muchas materias en algo le van a atinar. No. Hay que saber bien si es de grafoscopía, si es de documentoscopía, si es de dactiloscopía, si es una mecánica de hechos y realmente no es un hecho de tránsito. Entonces hay que ver realmente qué es lo que va a aplicar. Entonces ahí le ponemos dónde lo vamos a entregar nuestro dictamen y pues la fecha en la que lo vamos a entregar. Después tenemos a quién va dirigido. Es importante poner el nombre y el cargo. A veces yo he visto o a veces omitimos el nombre porque cambian a las personas, pero el cargo sigue ahí. Entonces, pues solamente a veces aparece el cargo, ¿no? No, no hay que preocuparnos si es que el nombre no está, pero es importante poner el nombre. No es de que vayan a decir, ay, el maestro dijo que pues, no importa que no ponga el nombre. No, no, no.
¿sí? Entonces, vamos con un fundamento legal. ¿En qué materia lo voy a realizar? Si es en mercantil, en civil, en laboral. Yo como perito tengo que fundamentar mi actuar. Ya me mandaron a hablar, ok, pero yo tengo mis requisitos legales también. Me debo de conducir con propiedad porque voy a presentar un documento que va fundamentado, que es un documento legal. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener una represalia legal, ¿sí? Puedo ser sancionado también. Entonces, eh, exordio o una presentación, una síntesis curricular de quién hará la pericia. Recordemos que esto me va a acreditar y me va a dar idoneidad, ¿sí? Y qué mejor que hable si es de grafoscopía, todo lo que yo tengo de grafoscopía. Si es de hechos de tránsito, todo lo que yo tengo de hechos de tránsito, hasta análisis de motos y choques en curva también lo tengo, ¿sí? Dependiendo de la rama que ustedes tengan, ahí pongan todos sus conocimientos, ¿ok? Después vamos a tener un planteamiento del problema. Se fijan que entre paréntesis tengo objetivo general y objetivo específico. Entonces lo vimos hace rato con la tesina, lo vimos hace rato con las metodologías en el primero y en el segundo punto, ¿verdad? Entonces, eh, por consiguiente, tengo unas hipótesis, tengo que desvirtuar, proviene o no proviene, coincide o no coincide, ¿sí? Entonces, entre paréntesis pueden ser, perdón, abajo tengo mi cuestionario pericial y entre paréntesis tengo objetivos específicos. Mi cuestionario pericial es lo que me va a llevar a contestar, digamos, mi planteamiento del problema. ¿Ok? El material probatorio o mis antecedentes, ¿qué es lo que tengo? ¿Ok? Después, elementos de cotejo, ¿con qué voy a trabajar? Pero a partir de aquí, de lo que es, eh, déjenme hacerle clic. El planteamiento del problema hasta la conclusión, yo recomiendo que capitular, empezar a capitular para tener un mejor orden de mi dictamen, ¿ok? Entonces, ya que tengo mi hipótesis, mi cuestionario pericial otorgado por los abogados, a veces me toca a mí también estructurarlo, que la verdad, digamos, zapatero a su zapato, y ahí es donde entra el perito. En lo que la solicitud de la prueba es, la verdad, con el cambio del sistema ahora, el adversarial, es fundamental, yo así lo menciono a título personal, que un abogado se asesore cuando quiera realizar solicitudes de prueba periciales con un perito y que conozca realmente su ciencia y que aparte sepa metodología. ¿Por qué? Porque si usted como abogado se da cuenta que su fuente probatoria es la pericial, desde ese inicio en la selección del cuestionario pericial y la selección del planteamiento del problema, se le va a comenzar a dar un sustento técnico científico. ¿A qué? A su teoría del caso. Sí, vamos a contestar esas preguntas que le llaman las preguntas de oro, ¿no? Entonces, recordemos que son de investigación general. Continuando, vamos con lo que es los elementos de cotejo, que es lo que yo voy a comparar. Ya tengo el material probatorio, otra cuestión son los elementos de cotejo. Y después de ahí, ¿qué me dice la doctrina? Me voy a mi fundamento doctrinal, me voy a mi marco teórico. Entre paréntesis pongo APA, ¿por qué? Porque debe de ir citado. No es algo que yo lo diga. Olvidemos lo que es a mi leal saber y entender. No puede ser, no puede ser así. Eso es una práctica antigua que se tenía y ya no puede ser a mi leal saber y entender. Entonces, continuemos. Esto tiene que ser fundamentado, ¿no? Entonces, después de ahí, sigo con mi metodología y recordemos que era justificar mis métodos. Ya tengo, digamos, el fundamento doctrinal que me dice qué es la ciencia, qué es lo que implica, qué es lo que estudia y después voy a utilizar mi metodología. En este caso voy a utilizar ciertos métodos por las condiciones en las cuales se presenta y empezamos a describir, a justificar cuáles son mis métodos. Después voy a poner mi método y mi técnica y después mi método y mi técnica lo pongo por pasos. Por ejemplo, si es de grafoscopía, pues vamos a analizar las características primarias o estructurales y después las constitutivas, gestos gráficos y nos vamos por un orden, ¿no? Entonces, eh, de ahí le vamos a dar un fundamento del método, mi técnica, porque yo esa técnica y ese método tampoco yo lo estoy diciendo, ¿sí? Ni tanto yo estoy inventando la ciencia como doctrina
como yo tampoco estoy inventando las técnicas ni los métodos, tampoco ando a mi leal saber y entender. Debe de ir fundamentado. ¿De dónde lo saca? Mencione mi bibliografía y cuál es la actual, ¿no? Entonces hay que estar actualizados y esto por eso debe de llevar una normativa APA, ¿ok? También se lo pongo ahí entre paréntesis. Por consiguiente, tengo la aplicación del método, o sea, cómo voy a aplicar mi método. Con fotografías debo de ir explicando mi procedimiento técnico, para eso es la fotografía, por eso solamente voy a utilizar las fotografías que me sean pertinentes ahí y donde yo pueda aplicar la fotografía en otras partes del dictamen, porque no nada más va ahí. Incluso si estamos describiendo un lugar, tuvo que haber ido desde antes la fotografía, ¿no? Entonces, menciono después de mi aplicación del método y el procedimiento, voy a comparar, voy a cotejar, voy a comprobar, voy a reproducir y voy a verificar. Si yo en un dictamen puedo realizar todo eso, imagínense. ¿Qué tan importante es que un perito conozca una técnica y me lo lleve como un asesor técnico? Pues me va a hacer ver si realmente no se saltó un paso el otro perito. Sí, por eso es bueno asesorarse de un consultor técnico también, que es una de las figuras que ahora están en el nuevo, le mencionan nuevo, pero ya no es nuevo, pero es en el juicio adversarial, ¿no? En el procedimiento. Eh, Mencionar mi instrumental técnico y equipo utilizado. Y hay que ver que este equipo utilizado también sea el coherente, ¿no? Que sea el idóneo. Imagínense que nos diga que utilizó un espectrómetro o un cromatógrafo de gases, pues híjole, creo que solamente que las fiscalías, ¿no? Entonces, no es imposible que no lo tenga, pero pues hay que saber que es el idóneo, ¿ok? Entonces, después de ahí vamos a dar resultados y los vamos a describir y los vamos a analizar. Por último, vamos a dar respuestas al cuestionario pericial, vamos a contestar los objetivos generales o los específicos según como se haya planteado en el planteamiento del problema. Vamos a comprobar nuestras hipótesis, vamos a ver si provenían o no provenían y vamos a después a dar consideraciones o unas observaciones. Por último, emitimos conclusiones. De ahí hasta el planteamiento del problema se divide en cierto razonamiento, por eso es científico. Miren, se divide en tres partes. Tengo una premisa mayor, tengo una premisa menor y tengo una conclusión. Por eso va sustentada, ¿ok? Por eso es científico. Aplicamos métodos y métodos científicos, ¿ok? Entonces, por último, pongo mi bibliografía que debe de ir citado en APA. Si yo hice un documento en Word y arriba cité bien lo que es el fundamento doctrinal y el fundamento del método, la técnica, en la bibliografía, pues automáticamente, si yo sé manejar Word, va a salir toda mi bibliografía bien citada, ¿no? Entonces, por último, pongo los anexos, que son documentos diversos, imágenes complementarias, croquis, ahí mandamos si quieren hasta un USB con todas las fotografías. Entonces, por eso es importante manejar una cámara profesional porque tienen, eh, digamos, una base de datos, una memoria interna que son metadatos que se puede saber si se borró una fotografía o no se borró una fotografía. Por eso es importante una cámara para ciertos lineamientos, para no generar esa duda, ¿no? Y por último, firmamos, ponemos nuestra fecha, nuestro sello, si es que tenemos sello, troquel, algo así, pero firma debe de ser sí o sí, nombre y firma. Sí, entonces, por último, quiero, ya casi para concluir, quiero mostrar este PDF. Si ustedes pueden escanear con su cámara este QR y menciona por un costado lo que es una similitud entre un peritaje y una tesis de posgrado. ¿Quién lo menciona? Tuve la oportunidad de estar con el doctor Wael Jikal en septiembre. Desgraciadamente falleció meses después, pero tuve la oportunidad de verlo, de observarlo y estar conviviendo con él cuando presenta este PDF, esta investigación. Y abajo en el pie de la imagen nos dice que ¿por qué un perito habría de estudiar un posgrado de investigación para la mejor elaboración de su dictamen pericial? Si hay más dudas con toda esta plática, escaneen ese QR para que descarguen el PDF. Si no lo pueden descargar, ya se lo mandé también a la licenciada Cruz, incluido también la presentación para en caso de que alguien la quiera solicitar, tanto el PDF como la presentación, la pueda adquirir. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la siguiente, que son recomendaciones. Cuando ya vayamos a presentar nuestro dictamen,
peritos, por favor, para los que somos peritos, ¿no? Lenguaje corporal, postura, gestos, expresiones faciales, contacto visual, manos, piernas, nuestros pies. Tiene mucho que hablar y tiene mucho que decir cuando estamos ante un tribunal, ¿sí? Entonces, no los leemos tal cual para no robar tanto tiempo. Eh, Hago mis recomendaciones generales de de este razonamiento deductivo que realicé desde la metodología y las estructuras de los documentos con las estructuras del dictamen y las similitudes, ¿no? Mis recomendaciones generales son estar a la vanguardia y actualizarse constantemente, estudiar un posgrado en metodología de la investigación, usar la norma APA 7 en los dictámenes periciales, donde la vamos a utilizar en la metodología, en el fundamento del método, en el marco doctrinario y pues en la bibliografía ahí donde se va a estructurar, ¿no? Entonces, ya compartieron ahí el documento. Continuamos. Eh, para ir concluyendo, eh, cito el tercer principio del decálogo pericial del doctor Rafael Moreno González, que nos menciona al pie de la letra que mantener actualizados los conocimientos técnicos y científicos. El perito tiene la obligación de mantener al día su información en materia de su especialidad, debiendo consultar para ello las más recientes publicaciones. Mantenerse al día exige, por lo tanto, estudio ininterrumpido. Entonces, eh, esas serían mis conclusiones, esa es mi bibliografía. Eh, Voy a dejar de compartir, esos son los datos de contacto. Permítame un momento. Voy a dejar de compartir y permítame un poquito para, este, perdone. ¿Ya se dejó de compartir mi pantalla? Así es. Sí, perfecto. Bueno, entonces ya nada más para finalizar, quisiera destacar que cada una de las ponencias presentadas durante esta semana ha demostrado la importancia del trabajo pericial en la búsqueda de la verdad y pues en el fortalecimiento del sistema, ¿no? Poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena y sin embargo todo este conocimiento técnico y metodológico y científico que va a adquirir un verdadero valor cuando sea expresado de manera clara, ordenada y fundamentada dentro de un dictamen pericial. Y pues para ello una adecuada estructura de un dictamen no solo va a garantizar un buen trabajo de un perito, sino que también contribuye a homologar criterios, fortalecer la calidad, el análisis y dar mayor solidez a una prueba. Entonces, pues en materia de forense podemos tener el mejor análisis técnico o científico. Sin embargo, si ese conocimiento no se encuentra adecuadamente en un dictamen, simplemente no existe, pues, para el proceso judicial, ¿no? Entonces, agradezco nuevamente a la barra de peritos para el Estado de Puebla por la invitación y a todos ustedes por su atención durante esta semana de conferencias y pues muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Ricardo Lara. Al contrario, le agradecemos mucho el aprendizaje, el conocimiento, la retroalimentación que nos hace, ¿no? Porque en la barra de peritos, pues todos esos puntos son importantes para nosotros, ya que nos dedicamos a realizar dictámenes precisamente. Y pues bueno, en este momento, si alguien gusta hacer una pregunta, le pido por favor que active su micrófono. Ok, al parecer no tenemos preguntas. Pues bueno, Bueno, agradecemos. bueno, Sí, adelante. bueno, ya que no hay preguntas, yo solo quiero agradecer al licenciado Ricardo, aquí dice licenciado, no sé, ha de tener una maestría o algo. Pues la explicación tan efectiva, técnica y convincente que nos acaba de dar, y igual a todos los ponentes, gracias por su entusiasmo. Los saluda el psicólogo Mario. Hasta luego. Muchas gracias, psicólogo. Gracias, gracias, psicólogo, muchas gracias. Igualmente.
Ok. Bueno, le agradecemos, maestro Ricardo Lara Salazar, a quien le haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil. A continuación, el doctor José de Jesús Silvestre Arroyo, miembro fundador y secretario de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, clausurará la semana de conferencias titulada Análisis Jurídico y Práctica de la Prueba Pericial. Adelante, doctor, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos. Quiero, en el nombre de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, agradecer a cada uno de los ponentes, iniciando por la doctora Julieta Dioscora Barbosa Jiménez, el licenciado Pedro Díaz Flores, el maestro Pablo Rodrigo Seleni Vázquez, el maestro Leonardo Díaz Flores, el maestro Enrique Hernández Zavala, el maestro Jorge Octavio Linares Ramírez, el psicólogo Mario Gutiérrez, el maestro Ezequiel Ángel Arroyo, el licenciado Abelardo Cuellar Delgado, el doctor José Samuel Porras Rugerio, el doctor Jorge Alvarado Ochoa, el contador público Guillermo Iván Islas Cacique y el maestro Ricardo Lara Salazar. A todos y cada uno de los ponentes, en nombre de la Barra de Peritos, les agradecemos su intervención, todas brillantes, todas nos dejan una experiencia, todas nos dejan un conocimiento, un análisis, haciendo la reflexión que el perito es el experto en determinada área del conocimiento, ciencia o arte, y que es el auxiliar tanto en la investigación ministerial con el agente del Ministerio Público, como en la procuración y administración de justicia con el juzgador. De ahí que la tarea es sumamente importante por cuanto a la intervención que hace el perito en un procedimiento judicial, donde el juez tendrá que confiar en la expertise, en el conocimiento y en la ética del perito. Y la forma en que nosotros podemos dirigirnos con esos valores es a través de la preparación, a través del análisis y el estudio y el escrutinio del conocimiento. ¿De qué mejor manera que habernos juntado todos los ponentes para poder llevar a cabo esta charla de amigos, esta charla de intercambio de conocimientos y sobre todo el haber aprendido todos y cada uno de todos y cada uno de nosotros? Así es que siendo las 18:29, en nombre de la Barra Peritos del Estado de Puebla, en nombre del presidente de la misma, Leonardo Díaz Flores, su servidor José de Jesús Arroyo Rodríguez, secretario de la Barra, damos por concluidos estos trabajos y por clausurada este ciclo de conferencias. Muchas gracias, buenas noches y felicidades a todos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, de esta manera concluimos nuestro ciclo de conferencias, agradeciéndoles a todos por su participación y atención a este gran evento, haciéndoles la atenta invitación a que sigan nuestras redes sociales, donde próximamente les estaremos publicando futuros eventos. Muchas gracias y buenas tardes.